Buenos días, magistradas, magistrados, público y medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 24 de mayo del año 2024, a las 9 horas. Giovanna Margarita Gámez Nieto, Secretaria General de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con el asunto listado para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, le informo que en esta videoconferencia se encuentra con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe como legal para sesionar válidamente de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como en el acuerdo plenario de fecha 23 de enero de la presente anualidad, mediante el cual se autoriza el desarrollo de sesiones de manera no presencial. Por otra parte, le informo que el asunto a analizar y resolver es un recurso de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable precisada en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el asunto a discutir y resolver en esta sesión no presencial, y si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Ha sido aprobado, muchas gracias. Secretaria Victoria Martínez, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrados, se da cuenta de la propuesta de resolución relacionada con el recurso de apelación TERRAP 10-2024 promovido por Morena en contra de la resolución IETAM RCG 07-2024 emitida por el Consejo General del IETAM dictada en cumplimiento a la sentencia de este Tribunal Electoral relativa al diverso recurso de apelación TERRAP 04-2024, todo lo anterior relacionado con el procedimiento sancionador especial PSE 04-2024. Los agravios en que sostiene su demanda la parte actora se refieren esencialmente a que el IETAM realizó un análisis indebido del elemento temporal del caudal probatorio exhibido por el recurrente, con el fin de tener por acreditada la infracción relativa a la comisión de actos anticipados de precampaña por parte de Yalel Abdalá Carmona. Lo anterior lo estima así, pues advierte que existe una incongruencia respecto de las horas en que fue notificada Yalel Abdalá Carmona del contenido del acuerdo CP 07-2024, así como del último registro de precandidatura que consta en dicho acuerdo, y respecto de la hora en que este acuerdo fue publicado en estrados. La ponencia a cargo del magistrado presidente Edgar Danés Rojas propone revocar la resolución impugnada al resultar fundados los motivos de disenso externados por la parte actora. De los autos procesales que obran en el expediente se advierte que efectivamente el IETAM realizó un análisis indebido del elemento temporal respecto del caudal probatorio exhibido por el impetrante. Ello resulta así, pues sí existe una incongruencia respecto de las horas en que fueron desarrollados los momentos procesales que versan en torno al acuerdo CP 07-2024. Un acuerdo emitido por una instancia partidista es un acto jurídico completo, es decir, debe considerarse como un todo universal e indivisible. Es así que en el caso que nos ocupa, se acredita que no pudo existir una posibilidad jurídica y material para que el contenido de este se lo notificara a Yalel Abdalá Carmona como un acto finalizado, en virtud de que el periodo de registro aún no había finalizado, además de que el último registro de precandidatura se registró en hora posterior a la notificación realizada a Yalel Abdalá Carmona. En ese sentido, al realizar un análisis deductivo respecto de las reglas establecidas por el Partido Acción Nacional correspondientes a la emisión de la procedencia de precandidaturas, se advierte que dicho partido político estableció que una vez declarada la procedencia, se procedería a su publicación inmediata en estrados físicos y electrónicos. Es así que el IETAM debió advertir las irregularidades procesales preceptuadas en torno a la notificación del acuerdo CP 07-2024, pues al existir irregularidades respecto de la notificación realizada a Yalel Abdalá Carmona, por análisis deductivo, la hora correspondiente a que este acuerdo obtuvo su fuerza legal debía corresponder a la preceptuada en su fijación en estrados, de conformidad a la regla fijada por dicho partido político.
En ese sentido, al existir estas incongruencias procesales, se estaba ante un acto que aún no causaba una publicidad ante terceros, por lo que la publicación realizada por Yalel Abdalá Carmona en su perfil de Facebook sí se configura como un acto anticipado de precampaña. De ahí que lo conducente sea declarar la existencia de la infracción consistente en actos anticipados de precampaña atribuida a Yalel Abdalá Carmona, donde al advertir las omisiones valorativas del caudal probatorio por parte del IETAM, lo correspondiente es vincular a dicha autoridad administrativa electoral para que realice lo conducente. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Muchas gracias, secretaría. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Magistrado René. Muy buenos días, compañeras y compañeros, secretaria general. Me da mucho gusto, por cierto, que ya esté mejor de su accidente. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Me quiero eh, pronunciar respecto de este recurso de apelación 10 de 2024. Eh, es un asunto en el cual en el Génesis yo había en otro expediente de este tribunal decantado un voto discrepante y por congruencia tendría que sostenerme respecto del análisis de la prueba que hace valer la parte actora en este asunto. Yo creo que en aquel momento el tratamiento que le dio el Instituto Electoral de Tamaulipas en aquella litis, que es conexa con esta, estuvo bien el Instituto Electoral y sigue estando bien en este asunto. Entonces, con pena, no, en esta ocasión no acompaño el proyecto que se somete a nuestra consideración y entonces es oportuno establecer la génesis de este medio de impugnación. Si bien es cierto, la secretaria de Estudio y Cuenta Victoria lo argumentó con una limpieza estructural, me pareció muy bien y un reconocimiento. Yo sí quisiera enderezar el planteamiento en la consideración de esta ponencia. No estamos de acuerdo y por eso voy a decantarme, si bien es cierto, con un voto particular discrepante, quiero establecerlo a través de cómo se fue dando esta situación. Primero, el 14 de febrero del año en curso, Morena presentó una denuncia ante el Instituto Electoral en contra de la ciudadana Yalil Abdalá Carmona por la comisión de actos anticipados de precampaña. Estos actos consistieron en publicaciones que aparentemente realizó en sus redes sociales antes de que el Partido Acción Nacional emitiera el acuerdo que la designó precandidata a la alcaldía de Nuevo Laredo. Como consecuencia, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas integró el respectivo expediente PSE 4-2024. Segundo, tras seguir el procedimiento correspondiente hasta el 2 de marzo siguiente, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas emitió la correspondiente resolución identificada como IETAM RSG 3-2024, declarando inexistente la infracción atribuida a la denunciada. Tercero, inconforme con la resolución del 2 de marzo, el partido Morena interpuso un recurso de apelación formándose el expediente en este tribunal identificado como TRAP 04-2024. Tras seguir el proceso correspondiente, el 4 de abril, este tribunal electoral resolvió el recurso de apelación en los siguientes términos. Se revoca la resolución controvertida,
En consecuencia, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas se pronuncie sobre la documental exhibida en autos consistente en el acuerdo CP 07-2004, que sería un error de este tribunal, sería 2024, para que desde la perspectiva del contenido de dicho acuerdo, contiene hora y fecha del último registro, entre paréntesis 17-29 horas, conforme a las reglas de valoración probatoria, analice la misma tomando como parámetro que tal documento establece los cierres de registro de cada persona aspirante en la hora y minuto que el mismo indica, y ese documento lo confronte con la hora de la cédula de notificación personal, entre paréntesis 17 horas, entendida con la persona denunciada, y sin que lo anterior sea obstáculo para que, con la facultad de investigación que tiene la responsable, se allegue de elementos probatorios que considere necesarios y resuelva lo conducente. Hecho lo anterior, en un plazo de 24 horas, deberá informar a esta autoridad el cumplimiento a lo ordenado. Ahora bien, en fecha 9 de abril, este tribunal electoral resolvió la procedencia de un incidente que se nos planteó, un incidente de incumplimiento de sentencia incoado por Morena, al advertir que la autoridad responsable, de manera indebida, repuso el procedimiento y otorgó una nueva oportunidad a las partes del procedimiento sancionador para presentar nuevas pruebas y alegatos. En consecuencia, este tribunal electoral dictaminó lo siguiente en ese incidente. Se declara procedente el incidente de incumplimiento de sentencia. Segundo, en plenitud de jurisdicción, se revoca de forma lisa y llana el acuerdo del 6 de abril de 2024, por medio del cual el secretario ejecutivo del IETAM ordenó el emplazamiento y citación de las partes a la audiencia de ofrecimiento, admisión, desahogo de pruebas y alegatos en el procedimiento sancionador especial PSE 04-2024. Después, el 10 de abril, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en cumplimiento a la ejecutoria de 4 de abril emitida por este órgano jurisdiccional recaída en el expediente TRAP 04-2024, aprobó la resolución IETAM R Consejo CG 07-2024, y ahí en esa nueva resolución determinó lo siguiente. Primero, es inexistente la infracción atribuida a Yalid Abdallah Carmona, consistente en transgresión a lo dispuesto en el artículo 222, fracción 2 de la Ley Electoral. Segundo, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de internet de este instituto. Ahora bien, inconforme con lo anterior, Morena presentó recurso de apelación el 14 de abril en contra de la resolución que acabo de parafrasear de sus resolutivos, la IETAM RCG 07-2024, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, argumentando que la resolución impugnada violó los principios de legalidad y exhaustividad, ya que a su juicio no se consideró adecuadamente la temporalidad de los documentos presentados. Por ello, aduce que esta falta de atención a la temporalidad impidió determinar correctamente la existencia de la infracción atribuida a Yalid Abdallah Carmona, la cual consistía en actos anticipados de campaña. Ahora bien, esto que acabo de argumentar es el establecimiento de la génesis en el presente recurso, pero es importante analizar desde el punto de vista de esta génesis qué es lo que nos propone este proyecto. En el proyecto de sentencia se considera, por una parte, declarar fundados los agravios, consecuentemente
revocar la resolución emitida por la autoridad responsable debido a que el IETAM realizó una valoración indebida del material probatorio presentado por la parte actora al no realizar un análisis deductivo adecuado al considerar que un acuerdo constituye un acto jurídico único e indivisible. Además, en la cédula de notificación se consigna que se notifique el acuerdo CP-07-2024, el cual declara la procedencia de las precandidaturas para las presidencias municipales de Nuevo Laredo, Cruvillas, Tula y Casas, lo que permite inferir que en el momento en que la ciudadana Yalib Abdalá Carmona fue notificada, no existía la posibilidad jurídica y material de que el acuerdo CP 07-2024 hubiera sido emitido como un acto universal completo y final, y por otra, en plenitud de jurisdicción, determinar la existencia de la infracción consistente en actos anticipados de precampaña atribuida a Yalil Abdalá Carmona y ordenar al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que en plenitud de jurisdicción determine la sanción aplicable por la comisión de actos anticipados de precampaña atribuidos a Yalid Abdalá Carmona e inscriba a la denunciada en el catálogo de sujetos obligados. Con todo respeto a la ponencia instructora, respetuosamente me aparto del proyecto de resolución por las siguientes consideraciones. Primero, considero que antes de que se nos someta a consideración el proyecto de resolución que se atiende, debemos o deberíamos pronunciarnos sobre el cumplimiento por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en la sentencia emitida en el recurso de apelación 4 de 2024, porque en dicha resolución se ordenó a la responsable que se pronunciara sobre la documentación presentada en el expediente, específicamente el acuerdo CP 07-2024. Este acuerdo, perdón, contiene la hora y fecha del último registro, entre paréntesis 17:29 horas, y conforme a las reglas de valoración debe analizarse considerando que dicho documento establece los cierres de registro de cada aspirante a la hora y minuto indicados. Este documento debe compararse con la hora de cédula de notificación personal, 17 horas, dirigida a la persona denunciada. Además, el responsable tiene la facultad de recabar los elementos probatorios que considere necesarios y resolver lo correspondiente. Lo considero así ya que en los autos del recurso de apelación 04-2024 no existe el respectivo pronunciamiento de este tribunal en donde califica el cumplimiento de la ejecutoria recaída en dicho medio, para entonces sí estar en posibilidades apenas de analizar los motivos de disenso que el partido Morena expone en el recurso, en el presente recurso de apelación. Es decir, su cumplimiento no es implícito, es formal y no existe. Ayer, aquí lo tengo, el expediente 4, y este tribunal hasta este momento no se ha pronunciado sobre el cumplimiento. Entonces, yo creo que estamos traslapando ahí una situación jurisdiccional. Segundo, estimo que el proyecto vulnera el principio de seguridad jurídica porque es omiso respecto de pronunciarse de los señalamientos que efectúa la tercera interesada. La tercera interesada acudió a este tribunal en esa calidad y el proyecto nada más señala que acudió, pero respecto de las consideraciones que hizo valer, no es exhaustivo, ni siquiera en transcribir o argumentar en lo mínimo las consideraciones en que se basó la participación en este asunto la tercera interesada. Por tanto, se me hace desafortunado el proyecto y parcial en el sentido de que no se conocen
ni siquiera las consideraciones en el expediente que no tenemos nosotros, sino nada más y únicamente las contiene en este caso el instructor. No sabemos entonces en qué sentido vino ni qué argumentó como para estar en posibilidades de hacer una ponderación respecto de la parte actora que sí conocemos, pero no conocemos respecto de la parte tercera interesada, como para emitir entonces una adecuada ponderación en ese sentido. Eh, por eso se viola el principio de seguridad jurídica por omisión de pronunciarse en los señalamientos de la tercera interesada. Tercero, en el proyecto se sugiere que este tribunal declare la existencia de la infracción consistente en actos anticipados de campaña atribuidos a la ciudadana Yalid Abdalá Carmona y que se le imponga una amonestación pública, además de inscribirla en el catálogo de sujetos sancionados. Sin embargo, el proyecto también adolece de la debida fundamentación y motivación en cuanto al estudio de los tres elementos esenciales, que es el personal temporal y subjetivo, que según la Sala Superior, en este caso y en todo el país, pues deben de estar presentes para calificar un acto como anticipado, ya sea en precampaña o campaña. Por eso, en este asunto, estimo que la conclusión del proyecto es incorrecta al omitir el estudio pormenorizado de los elementos de la infracción de actos anticipados de precampaña, por lo que en el proyecto AFOJA 25 solo se limita a establecer que, textual, lo anterior, pues se acreditan los elementos personal, pues se advierte quién emite la publicación y el contexto de la misma. Temporal, pues en la publicación se realizó antes del inicio formal de la precampaña, donde Yalid Abdalá Carmona se ostentó como precandidata. Y el subjetivo, pues se advirtió del contexto de la publicación la postulación de una precandidatura. Eso es textual conforme al proyecto. Yo creo que se consideró suficiente y bastante como para establecer los tres elementos esenciales. No lo veo. Lo anterior es así en virtud de que si este tribunal electoral está actuando con plena jurisdicción para evaluar la infracción denunciada, entonces es crucial realizar un análisis completo para al menos verificar la presencia de los tres elementos mencionados, porque ya estamos en plenitud de jurisdicción. Eso es, tiene que retrotraer todo el estudio completo. Eh, entonces, pues solo así, verificando la presencia de los tres elementos, podremos determinar la existencia de la conducta denunciada y como consecuencia, apenas empezar a clasificar y determinar adecuadamente la sanción correspondiente. Y parece de risa, pero también considero que las contradicciones o discrepancias entre la notificación efectuada a Yalid Abdalá Carmona del contenido del acuerdo CP07-2024, el último registro de precandidaturas y la cédula de notificación por estrados del referido acuerdo, en ese sentido, tales discrepancias son actos atribuibles a la Comisión Estatal de Procesos Electorales del Partido Acción Nacional y no, en este caso, a la denunciada, porque con independencia de que exista una discrepancia en el tiempo de las notificaciones, esta no debe ser cargada a la ciudadana denunciada, máxime si existe en autos la documental consistente en la cédula de notificación efectuada a la hoy denunciada, de la cual se desprende su firma de notificada. Por ello, desde mi particular punto de vista, tal irregularidad de lo sucedido es notoriamente responsabilidad de la Comisión Estatal de Procesos Electorales del PAN,
por ser la responsable de notificar sus determinaciones de conformidad a su normativa, lo cual en el presente asunto resulta ajeno a la tercera interesada. Por lo tanto, si la denunciada anuncia en sus redes sociales su condición de precandidata basándose en la notificación personal del acuerdo CP 07-2024 que confirma la aprobación de su registro, considero que ella no incurre en ninguna responsabilidad por tal publicación, pues tal declaración se apoya en la cédula de notificación personal realizada por la Comisión Estatal de Procesos Electorales. Así pues, la discordancia en los tiempos de la notificación del acuerdo CP7 2024 no debe ser imputada a la denunciada, sino en todo caso la responsable recaería en la comisión, la responsabilidad recaería en la comisión de elecciones por ser la responsable del proceso selectivo de candidaturas del Partido Acción Nacional en este caso. Por las anteriores razones, compañeras, compañeros, me aparto del proyecto propuesto y desde este momento estaría esta ponencia anunciando la emisión de un voto particular discrepante. Eh, por lo pronto, por el momento, es todo, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Muchas Gracias. gracias, magistrado. Sí, hubo un ajuste ahí al proyecto. Me refiero al tema de la sanción. Sí se ajustó ese tema. Aquí está. Sí, Sí, en ese sentido, si bien es cierto, no comparto el proyecto, me parecía más, entre comparación del nuevo proyecto, me parecía más atinado el anterior que este. Eh, Digo, aunque no lo compartía, creo que estaba mejor estructurado, porque me llama la atención el contexto de que el contexto dice, aquí lo tengo, el nuevo proyecto refiere, estaba mejor el anterior, aunque en los dos estoy en contra. Se ordena al Consejo General que en plenitud de jurisdicción, se me hace como que esa es la plenitud de jurisdicción de la plenitud de jurisdicción de nosotros que estamos interviniendo el asunto, se me pudiera presentar como una aberración jurisdiccional, porque la figura de plenitud de jurisdicción es únicamente imputable a la autoridad jurisdiccional y no a una autoridad administrativa, que en todo caso sería que en plenitud de sus competencias, pero no nunca en plenitud de jurisdicción. Se me haría un absurdo proponer eso, esa modificación. Por eso decía que estaba mucho mejor el primer proyecto sin esta adecuación. Y pues entonces ya no entendí. Si estamos en plenitud de jurisdicción, pues tenemos que resolver como venía en el proyecto primigenio. Y si no estamos en si estamos en plenitud de jurisdicción, hagámoslo como tribunal. Pero entonces, ¿cómo delegamos otra plenitud de jurisdicción a otro ente, en este caso administrativo electoral, si nosotros estamos resolviendo ya en plenitud de jurisdicción? Entonces, parecía como encapsular esa nueva plenitud de jurisdicción dentro de nuestra plenitud de jurisdicción, que finalmente no estamos haciéndolo en plenitud de jurisdicción, sino estamos otra vez delegándolo a alguien externo a esta plenitud de jurisdicción. Se me haría una aberración en la nada jurídica de un tribunal. Pero lo comento respetuosamente, a pesar de que voy a hacer un voto en contra. Gracias nuevamente, presidente, compañeras, compañeros. muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? De no haber ninguna otra intervención, le pediré a la Secretaría General nos tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente, Edgar Tanner Rojas. Con mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Muchas gracias, secretaría. A favor de la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. La propuesta, secretario.
Gracias, magistrada. Magistrada Gloria Graciela Reina Jalce. A favor del proyecto. Gracias, secretaria. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. Evidentemente no podría estar de acuerdo con el proyecto, primero por congruencia en la votación anterior, pero además por las inconsistencias de este proyecto. Por tanto, como lo dije en un principio, anoto voto particular discrepante en este asunto, en contra del proyecto. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos con el voto particular discrepante del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso TERAP 10-2024 se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan fundados los motivos de disenso expuestos por la parte actora por las consideraciones expuestas en el fallo. Segundo, se revoca la resolución YETAM RCG 07-2024 emitida por el Consejo General del YETAM. Tercero, se declara existente la comisión de la infracción consistente en actos anticipados de precampaña atribuidos a Yaril Abdala Carmona. Cuarto, se ordena al Consejo General del YETAM que en plenitud de jurisdicción determine la sanción aplicable por la comisión de la infracción consistente en actos anticipados de precampaña atribuidos a Yaril Abdala Carmona. Quinto, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para que inscriba a la ciudadana Yaril Abdala Carmona en el catálogo de sujetos sancionados conforme al contenido de los efectos del fallo. Notifíquese en términos de ley. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 10 de la mañana con 38 minutos del día 24 de mayo de 2024, se da por concluida la presente sesión pública.